Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida. Continuamos en el estudio del Evangelio de Juan. Llevábamos varias semanas que no habíamos hecho el estudio, pero aquí estamos de nuevo. Vamos a tratar de terminar el capítulo 3. Recuerden que habíamos estado hablando en este capítulo del encuentro del Señor con Nicodemo, un, un pasaje bien importante para todos nosotros, donde nos habla del nuevo nacimiento, donde nos habla de esa relación que debemos de tener con el Señor, que es una relación interna y no externa, que era lo que mostraba Nicodemo, que tenía muchas obras, pero que eso de nada le servía. Y después estuvimos viendo también el famoso versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y estábamos viendo el significado de este versículo. Vimos también que el que viene a la luz, el que acepta al Señor, tiene salvación y vida eterna, porque dice que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De pronto en este pasaje, cuando lo vimos, no mencionamos algo bien importante, y es que esto es una promesa maravillosa. El Señor aquí nos está haciendo una promesa hermosa, de que todo el que cree en su Hijo, en Cristo, no se va a perder y va a tener vida eterna. Pero nosotros cada vez que vemos este pasaje nos olvidamos de que esto también tiene un trasfondo oscuro. Está hablando de que todo aquel que en él cree, pero ¿qué pasa con los que no creen? Nunca vemos qué es lo que pasa con los que no creen. Está diciendo que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Entonces, lo que eso implica, lo que significa es que el que no cree no va a tener vida eterna. Sabemos que todos nosotros vamos a ser eternos, todos, pero unos para una vida con Dios, al lado de Dios, con Cristo, en Cristo, y otros para condenación. De esto se trata el Evangelio, de esto se trata toda la Escritura, de que Cristo vino a este mundo a salvarnos de esa condenación, que tal vez mucha gente no cree en esa condenación, tal vez mucha gente piensa que Dios es un Dios de amor, y lo es, pero Dios no puede tolerar el pecado, y la única manera de ser salvos, porque todos somos pecadores, es creyendo en Cristo, aceptando a Cristo y viviendo. Recuerdo que habíamos hablado de qué significaba creer, que creer no era simplemente decir Dios es real, Dios es veraz. Creer era una parte del creer, es obedecer los mandamientos. Creer que lo que Cristo dijo es verdad y es lo que Dios mandó a decir. Y obedecer eso, obedecer esa parte, obedecer los mandamientos. Entonces ese creer implica todas estas cosas. Y está la parte negativa, que es el que no cree. Y el que no cree va a esa condenación y a esa vida eterna en castigo, sin Dios. Entonces hasta ahí estábamos y vamos a continuar hoy con otro pasaje, con el último pasaje de este capítulo 3, y vamos a leerlo. La primera parte dice, lleva por título El amigo del esposo. Vamos a leer del versículo 22 al 36, que dice así, el amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye
se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Los siguientes versículos del 31 al 36 llevan por título El que viene de arriba. Y dice así, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, entonces vemos que esta última parte es más como otro testimonio de Juan el Bautista. Recuerda que en el primer capítulo habíamos visto un testimonio de Juan el Bautista, que el evangelista lo coloca como un testigo importante de Cristo, del Mesías. Y aquí, este es prácticamente el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo, porque después de esto ya viene su encarcelamiento. Entonces aquí es como usándolo nuevamente para que dé otro testimonio acerca del Mesías, pero también hay una conexión entre esto y los pasajes anteriores. Ahorita vamos a ver cómo se conectan estos pasajes. Dice en la primera parte, después de esto, ese después de esto, muchos comentaristas, muchos estudiosos de las escrituras hablan mucho del Evangelio de Juan porque dicen que no tiene un, un seguimiento cronológico, que las cosas no están organizadas como están organizadas en los evangelios sinópticos, en el de Mateo, Marcos y Lucas. Pero ese no era el propósito de Juan. El propósito de Juan era mostrar y encadenar las cosas de manera que Cristo fuese bien exaltado y que se mostrara que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y pudiésemos creer en Él por el testimonio de Juan o por el Evangelio de Juan. Entonces a Juan no le interesa que esto sea cronológico. Por eso ese después de esto no significa que estas cosas tengan una secuencia de tiempo. Tienen una secuencia lógica, pero no una secuencia de tiempo. Entonces, cuando a nosotros nos hablen de que es que esto no seguía así, esto no tiene ninguna importancia para Juan el Bautista, Juan el evangelista. Eh, entonces, después de esto no significa que los sucesos acontecieron después, inmediatamente después del encuentro de Jesús con Nicodemo. Entonces dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Así que el Señor se desplaza a la tierra de Judea, hacia los judíos, a donde están los judíos, y recordemos que el Señor, estos judíos tenían un problema grande con el Señor por su popularidad, porque esa popularidad iba creciendo en él, y él va a la tierra de ellos. Y dice que estuvo allí, quiere decir que permaneció con ellos un buen tiempo y bautizaba. Ese y bautizaba, más adelante en el capítulo 4 Juan va como a corregir esto de que Jesús no bautizaba, que eran sus discípulos los que lo hacían. Pero igual aquí están hablando de que donde él estaba, estaban bautizando también, porque seguido dice Juan bautizaba también en Enón. Entonces el Señor y sus discípulos estaban bautizando en Judea y Juan estaba en un lugar que se llamaba Enón. Hasta ahora no se tiene certeza de la ubicación geográfica de este Enón. No se sabe exactamente dónde estaba Enón, pero Enón significaba una tierra de manantiales, donde había muchos manantiales, donde había mucha agua. Por eso Juan el Bautista, ay, se me van las palabras. Juan el Evangelista
aclara por aquí más adelante. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas. Había allí en ese lugar muchas aguas, por eso este lugar se llamaba la tierra de los manantiales. Ese es el significado de Enón. Entonces, estaban bautizando Jesús por un lado en Judea y Juan el Bautista en Enón. Seguramente Enón no quedaba en Judea, es más probable que quedara en Samaria o en Galilea, muy probable en Samaria, porque si el Señor se movió de donde estaba hacia algún lugar, debió haber sido hacia Samaria. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Noten que aquí el evangelista también pone una nota como reconociendo que esto no es cronológico, que dice que Juan todavía no había sido encarcelado. Él no había sido encarcelado porque en los otros evangelios normalmente se presenta a Jesús como si él no hubiese hecho mucho ministerio antes del encarcelamiento de Juan, como si estuviese esperando a que Juan fuese encarcelado para él hacer su ministerio, pero eh, Juan el evangelista lo muestra como que ya había hecho varias cosas. Ya habíamos visto eh, el milagro en Caná de Galilea. Y dice aquí más adelante, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Aquí no da muchas pistas acerca de esta discusión y se menciona solamente que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Aquí no se puede decir que cuáles judíos eran. Pudieron haber sido los discípulos del Señor, porque también eran judíos, pero también pudo haber sido otros judíos diferentes a los discípulos del Señor. En todo caso, estaban discutiendo acerca de la purificación. ¿Qué discutían? No lo podemos saber, pero dentro de lo que los comentaristas hablan, dicen que pudo haber sido que estaban discutiendo los judíos defendiendo la purificación que ellos traían como costumbre. Ellos se purificaban y se lavaban en las tinajas de agua. ¿Recuerdan en la conversión del agua en vino en Caná de Galilea? Que esas tinajas se usaban para la purificación. La gente que llegaba a ese lugar en las bodas de Caná se tenía que purificar lavándose con esa agua. Y el Señor en esa ocasión transformó esa agua en vino, en un vino nuevo, como queriendo decir, esa purificación no sirve de nada. Ahora hay que renovar esto, hay que renovar esa historia. Pero estos judíos seguían defendiendo la purificación y tal vez estaban defendiendo de que esa purificación era más importante que el bautismo en agua de Juan el Bautista. Y por eso seguramente los discípulos de Juan y los judíos discutían. Esa puede ser como la explicación más veraz de lo que pudo haber sucedido allí. Aunque algunos creen que esa discusión se pudo haber presentado fue con los discípulos de Cristo. Pero aquí vemos también una situación bien importante y es que estos discípulos vienen a Juan a decirle que primero entran en una discusión acerca de estas cosas. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de que todas estas cosas, como esa purificación, el bautismo en agua y todas las cosas que se hagan externamente, son solo simbolismos, que eso no sirven de nada para la salvación de una persona. Por ejemplo, ¿cuántas personas han sido bautizadas en la historia de la humanidad? Pero no todas han sido salvas. Entonces, este bautismo en agua y la purificación de los judíos eran solo simbolismos. Esto es un símbolo de que nosotros estamos reconociendo, el bautismo en agua es un símbolo de que nosotros estamos reconociendo que necesitamos morir a nosotros mismos y resucitar en Cristo, lavarnos de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Entonces es meramente un simbolismo porque mientras la transformación no sea interior, este bautismo no ha hecho nada en nuestras vidas. Esa transformación tiene que ser del corazón.
Eso no es simplemente un lavamiento en agua, porque eso no le va a servir a nadie a menos que haya tenido una transformación, como lo vimos en el pasaje anterior con el encuentro de Nicodemo, que el Señor le decía que era necesario nacer de nuevo y ese nuevo nacimiento era dado por el Dios del cielo, por el Espíritu Santo, que era una transformación del corazón. Y así que este hombre no podía entender eso porque obviamente eso es una parte bien difícil. ¿Quién va a poder entender que uno debe nacer de nuevo? Pero eso hay que entenderlo espiritualmente. Y esta gente en este punto no podían entender que eso era espiritual. Y aquí están estos hombres, estos discípulos de Juan el Bautista, discutiendo por cosas externas al cuerpo, discutiendo por cosas que no tienen ningún significado o ningún valor para la transformación humana. Eh, Sino que no, ellos no podían ver tampoco el trasfondo espiritual que esto tenía. Entonces se enredan en esa discusión y vinieron a Juan y le dijeron, después de estar en esa discusión, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Primero que todo le dicen Rabí. Aquí nos vamos a dar cuenta de que es la única parte del Evangelio de Juan donde se le llama a alguien Rabí sin ser el Mesías, sin ser Cristo. Pero le dice lo menciona aquí porque sus discípulos lo consideraban a él el rabí. Y Juan el Bautista siempre les decía, no es a mí a quien tienen que mirar, es a Cristo. Volteen su mirada hacia Cristo. Si lo recuerdan del primer capítulo, esto fue lo que él dijo, no soy yo, es él, es otro. No soy yo, es alguien que ustedes no han visto. Y aquí vienen y le dicen rabí, simplemente para contrastar quién es Jesús y quién es Juan el Bautista. Esto lo hace Juan el evangelista para hacer ese contraste. Aquí le están llamando rabí a quien no es el verdadero rabí. Y le dice, mira que el que estaba contigo al otro lado. Aquí se puede ver cómo estos discípulos estaban un poquito celosos del verdadero rabí, del Mesías, del Señor Jesucristo, al decir el que estaba contigo, ni siquiera lo mencionan por el nombre, sino el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Eh, es muy cierto que los discípulos siempre van a defender al maestro y van a defender la causa por encima de lo que el maestro piense, porque se vuelven más celosos que el mismo maestro y eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa mucho a nosotros hoy en día, cuando defendemos un pastor, cuando defendemos una congregación, cuando defendemos una denominación. Lo podemos ver y mire que esto recién estaba empezando aquí, el Mesías recién había llegado y ya habían discusiones acerca de estas cosas. Ya estaban discutiendo acerca del Mesías y de otro líder. Y eso está sucediendo hoy en día. La iglesia está completamente dividida. Unos son evangélicos, otros son católicos, otros son pentecostales y así podemos mencionar mormones y cantidad de personas, y cada uno defendiendo su punto de vista, su maestro, su guía, su líder, cuando todos deberíamos estar unidos en una misma verdad, la verdad de la palabra de Dios, que es universal, que todos tenemos la misma palabra de Dios, a menos que otra persona u otro líder la haya cambiado, que nosotros conocemos casos de denominaciones que lo han hecho. El caso de los mormones es una muy clásica. Y y entonces entran a defender a sus propios líderes o a denominaciones. Y esto estaba pasando ya desde el principio. Entonces hoy en día no nos debemos de sorprender porque esto suceda. Si desde ese tiempo que estaba el Mesías allí ya sucedían estas cosas, ¿cuánto más hoy, 2000, casi 2000 años después? Entonces vemos cómo desde el principio se viene presentando esa discusión. Dice, el que estaba al otro lado, el que estaba contigo al otro lado del Jordán. Se notaba como la envidia, la rabia que tenían porque dicen, y todos vienen a él.
Voy a volver a leer pasaje. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces están viendo ellos que la popularidad del Señor Jesucristo está creciendo y la de Juan el Bautista se está menguando. Y recuerdan cuando leímos ahora que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pero ellos no querían eso, ellos querían que Juan el Bautista defendiera, saliera a la defensa de, de su liderazgo, de su popularidad. ¿Y qué le responde Juan el Bautista a estos discípulos? Dice el pasaje, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Cuál sería la sorpresa para los discípulos cuando escucharon la respuesta de Juan el Bautista, que no salió en defensa de lo que ellos venían diciendo y no nos imaginamos cuántas palabras más le dirían? Pero Juan los frena y les dice, yo no voy a entrar a defender nada. Yo fui muy claro con ustedes. Yo les dije lo que era esto, que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Entonces él está claramente colocándose en la posición que le corresponde. Él fue enviado, pero para dar testimonio del Mesías. En la profecía del Antiguo Testamento se hablaba de él como en la voz que clama en el desierto, el que viene a dar testimonio del Mesías. Y él tenía muy claro su posición, la tenía suficientemente clara y esta posición debe estar también tan clara para nosotros hoy, que nosotros simplemente somos voces que llevamos el mensaje del Señor a través de todo el mundo. Pero nosotros no somos nadie en esta tierra. Él es el importante, nosotros no. Y esto es lo que Juan el Bautista está mostrando. Nosotros somos terrenales, Él es el celestial. Por eso dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que nosotros tenemos es recibido del cielo. Por eso nosotros no podemos engrandecernos por más títulos que tengamos. Siempre tenemos que darle la gloria al Dios del cielo y manejar todo lo que el Dios nos pone en nuestras manos de manera responsable, poniendo siempre al Dios del cielo como el dador de todas las cosas. Aquí hay un contraste en esto cuando el Señor le habla a se me olvida el nombre, a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le dice que él tiene la autoridad para dejarlo libre. Y el Señor le dice, ninguna autoridad, no puedes tener ninguna autoridad si no te es dada desde el cielo. Le está diciendo, tienes que reconocer que toda autoridad, todo lo que tú eres, te es dado del cielo. Si no lo reconoces, estás mal. Y esto mismo está haciendo Juan el Bautista aquí. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Estás diciendo, yo no soy nada, a mí esto se me dio del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, del cielo. Cuando habla del cielo, está hablando de Dios. En la Biblia es muy normal encontrar que cuando, cuando el hijo pródigo dice, he pecado contra el cielo y contra ti, cuando regresa donde el papá y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, eso es pecar contra Dios. Entonces es normal encontrar en las escrituras que cuando se habla del cielo se está hablando de Dios. Y el cielo no nos da nada, el que nos da las cosas es Dios. Por eso dice que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, si no le fuere dado de Dios. Y tenemos que reconocer eso, todas nuestras habilidades, todo lo que nosotros veamos, todo lo que podamos hacer en esta vida es dado desde el cielo. Si no lo reconocemos, estamos siendo arrogantes, orgullosos y no reconocemos que hay un Dios todopoderoso que es quien nos da todas las cosas. Entonces Juan da este testimonio, dice, Él es el Cristo, yo no soy, soy enviado delante de Él.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Para que estos discípulos pudieran entender claramente, el Bautista toma una parábola con una costumbre que tenían los judíos. Era una costumbre de que en una boda el esposo escogía dos, tres amigos que lo acompañaran al recinto de las nupcias. Y ellos podían llevar a la esposa hasta ese recinto y se quedaban afuera. Y el novio entraba con su esposa y cuando se consumaba el matrimonio, el novio daba voces diciendo ya el matrimonio está consumado. Entonces los amigos se gozan o se gozaban de que el matrimonio se había consumado. Y esto es lo que está diciendo él, tratando de explicarles con esta parábola. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y también sabemos nosotros que las escrituras también hablan de que nosotros como iglesia somos la novia que después en las bodas del Cordero seremos desposados con Cristo. Entonces aquí hace esa referencia también a esa parte de que nosotros somos la novia del Señor y que en el tiempo, cuando se cumpla el tiempo, seremos desposados con Él en las bodas del Cordero. Así pues, este mi gozo está cumplido, dice Juan el Bautista. Este mi gozo está cumplido, porque ya el esposo está dando la voz, ya el esposo está haciendo su ministerio. Entonces él se goza en escuchar la voz del novio, la voz del esposo. Él está gozoso en ese cumplimiento. Y termina diciendo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan tenía muy claro, muy claro su propósito en esta tierra. Él tenía que venir, dar testimonio de él, después él venía a hacer su ministerio y ahí Juan se tenía que empezar a apagar para que el Señor siguiera su ministerio. Y lo tenía tan claro que dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pero sus discípulos no lo tenían tan claro. Y seguramente no lo tuvieron claro en ningún tiempo porque también se dice que después de la crucifixión y muerte de Cristo, seguían algunos seguidores de Juan el Bautista, siguieron aparte, sin unirse a los cristianos, sino que hicieron su recorrido por el resto de la vida aparte. Hay algún grupo de personas en el mundo que parecen ser sucesores de estos discípulos de Juan el Bautista, pero esto ya es histórico. Y ellos, algunos de sus seguidores nunca se unieron a los seguidores de Cristo. Eh, Habla también el comentario acerca de que aún estando el enviado, el mensajero de Dios, enviado directamente de Dios, aún muriendo Cristo en la cruz, no habían creído, muchos no habían creído. Vamos a leer el siguiente pasaje, otra vez vamos a leerlo de nuevo. Lleva por título el que viene de arriba y está del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Esto es muy obvio. El que viene de arriba está sobre todos nosotros. Nosotros no sabemos, no conocemos nada de lo que hay allá, nada de lo que es celestial. Pero el que viene de allá conoce tanto lo que hay allá como lo que hay aquí en la tierra. Entonces nosotros los que somos de aquí de la tierra solo podemos hablar cosas terrenales. Pero Cristo, que es el que viene de arriba, puede hablar tanto de las cosas terrenales como de las cosas celestiales. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Entonces el Señor viene enviado del cielo. Es lo que Juan desde el principio quiere que nosotros veamos, que Él es enviado de Dios, directamente de Dios. Él es el Hijo de Dios y es Dios. Entonces, cosas celestiales habla.
Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Aquí nadie se usa no porque ninguno haya creído, sino porque es como una generalización de lo que, de lo que pasó en ese tiempo con Cristo, que muy poca gente creyó. La mayoría lo negaron, la mayoría no creyó en él. Entonces este nadie no significa que ni uno solo creyó, pero sí hace parte de esto que estábamos hablando ahorita, de que aún con la crucifixión, muy poquitos creyeron, muy poquitas personas creyeron, y fue necesario que él resucitara para que la mayoría de las personas que habían estado con él pudieran creer en él. Y recordemos que los discípulos del Señor, cuando el Señor fue crucificado, cada uno regresó a sus lugares, regresó a sus tareas mundanas, algunos a pescar, otros a otros lugares, se fueron dispersando. ¿Por qué? Porque vieron que esto ya había terminado, que hasta ahí había sido. Y fue necesario que el Señor resucitara y se mostrara a ellos para que ellos pudieran creer realmente lo que habían visto, de lo que habían sido testigos y empezaran a llevar ese testimonio hasta lo último de la tierra. Pero hasta el punto de la crucifixión fue muy difícil que la gente creyera. Muy, muy difícil. Algunos creyeron, sí, algunos creyeron, pero la mayoría no creyeron eso. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, el que está recibiendo el testimonio y cree en ese testimonio está diciendo que Dios es veraz, que Dios es verdadero, que Dios es real. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Para nosotros, si nosotros entendemos las escrituras y por eso las estamos estudiando, si nosotros las entendemos, nos podemos dar cuenta de que esa palabra es veraz, de que eso es real, de que no hay manera, después de entender las escrituras, no hay manera de que podamos decir que esto es un invento, porque esto se encadena de una manera tan perfecta que solo el Dios poderoso la pudo haber hecho. El simple hecho de que Cristo cumpliera tantas profecías en un ministerio tan corto, estamos hablando de que su ministerio fue de 3 años, su vida fue de 33 años. Y en esos 33 años él cambió la historia de la humanidad, partió la historia de la humanidad en dos y cumplió una cantidad de profecías. ¿Cómo puede ser un invento? ¿Cómo se puede toda esta historia ser un invento cuando Cristo las cumplió todo eso en él mismo? Entonces, cuando podemos entenderlas, podemos dar testimonio de que Dios es veraz, de que Dios es real, de que Dios habla verdad. Pues Dios no da el Espíritu por medida, Dios da el Espíritu en abundancia. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto sí lo sabemos nosotros desde siempre. El Señor tiene la potestad, toda potestad me ha sido dada, dijo el Señor. Él tiene todo en sus manos, Él es el que da órdenes, nuestras vidas están en sus manos, nuestra salvación está en sus manos, nuestra salud está en sus manos, todo, todo, todo está en sus manos. A Él le ha sido entregado todo en sus manos. Y vuelve la sentencia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando habla aquí de que la ira de Dios está sobre él, no está hablando de que Dios es un Dios aterrador, un Dios tan malvado, un Dios tan perverso que va a castigar a los que no creen en él. No, aquí lo que se está diciendo es que el que no cree no viene a condenación, sino que simplemente continúa en condenación, porque todos estamos condenados a la vida eterna en perdición, en el infierno, todos. Pero los que creemos en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna con Dios. El que rehúsa creer simplemente continúa en su condenación. Ya hemos sido condenados, ya esto no los condena, simplemente es continuación de su condenación. Entonces, para concluir esta parte, vamos a decir que
Eh, Juan el evangelista, al colocar este pasaje aquí, simplemente está haciendo como un contraste. No le está dando como la importancia al bautismo, sino al contraste entre el Señor y Juan el Bautista. Y es un contraste que nosotros tenemos que ver y que tenemos que recordar siempre. Juan el Bautista era el testigo del Señor, el testigo de la luz, y Cristo era la luz misma. Entonces, uno es el testigo y el otro es la luz misma, el testigo de la luz y el otro es la luz misma. Juan es la voz que da testimonio de él, la voz que clama en el desierto, es una voz que da testimonio como nosotros hoy somos unas voces. El Señor es la palabra de Dios. Él es la palabra. ¿Se acuerdan al principio cuando vimos el Logos, la palabra para los judíos? Él es la palabra. Y Juan el Bautista bautizaba con agua. El Señor bautiza con el Espíritu, que es un bautismo completamente superior al del bautismo con agua. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu entra a morar en nosotros. Muy diferente a ser bautizados con agua donde allí no pasa nada. Entonces, el- la parte más importante que el evangelista quiere resaltar es ese contraste entre Cristo y el Bautista. Por eso el Bautista empieza a menguar, por eso él dice, yo tengo que menguar para que él crezca, porque la importancia está es en él, no en mí. Vean todas las cosas en él o veamos todas las cosas en él, no en las otras personas, no en el Bautista, no en los que están alrededor de él. Eso es un contraste bien interesante que nosotros debemos de tener claro todo el tiempo. Eh, y aquí la conexión entre el pasaje anterior, el de Nicodemo, y este pasaje es cuando el Señor le dice que debes nacer del agua y del espíritu. Le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces el evangelista pone este pasaje aquí para mostrar de alguna manera ese proceso del nuevo nacimiento, un bautismo, luego el bautismo en el Espíritu Santo, que es el proceso como nosotros llegamos a la salvación. Vamos a dejar hasta ahí, este es todo el pasaje que tenemos para hoy, porque ya vamos a entrar en el capítulo 4. No sé si hay preguntas acerca de esto. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Algo que les haya quedado o si tienen algún aporte acerca de esto, también lo pueden hacer. Adriana, Profesor, yo tengo, sí, como una pregunta. O sea que a nosotros nos debe quedar bien claro que todos somos eternos, solamente que unos vamos a estar en la eternidad con el Señor y otros en la eternidad, pero en el sufrimiento. O sea, no es si creemos o no creemos. O sea, no es si creemos vamos a ser eternos porque vamos a estar con el Señor. No, si no creemos, también vamos a ser eternos, pero vamos a estar es en el castigo. muy importante eso que acaba de decir por una razón simple. Hay gente que interpreta esto de una manera errónea y dicen que al final los que no creyeron van a ser destruidos. Y eso no es cierto, porque no tendría sentido yo cuidarme aquí de no pecar cuando yo me deleito en el pecado, cuando lo que nosotros naturalmente nos fluye es el pecado, porque las cosas santas a nosotros no nos fluyen. Las cosas santas tenemos que ser, tenemos que intencionales, tenemos que hacerlo a propósito porque si no, no las podemos hacer. Por ejemplo, leer las escrituras, estudiar las escrituras. Tenemos que pensar en qué tiempo, en qué momento las abrimos, cómo estoy yo dispuesto para entender o no entender. Tenemos que tener intención de hacerlo. Mientras que para otras cosas, que es el pecado, a nosotros nos fluye naturalmente. Tendré que ser yo intencional, por ejemplo, para escuchar música del mundo.
Simplemente prendo una radio y estoy feliz de escucharla. Entonces, para eso no soy intencional. Y entonces hay gente que cree que estas personas que no aceptaron a Cristo van a ser destruidas al final. ¿Qué sentido tiene que el Señor venga a morir para darnos salvación? ¿Salvación de qué? Si, ¿qué importa si al final soy destruido? No voy a ver el resto de la vida eterna. Yo no voy a ser consciente de eso. Entonces es importante tener claro de que todos vamos a ser eternos y que el que no creyó va a estar en una eternidad sin Dios, sin Dios. Y los que vamos a estar, los que creímos vamos a estar en una eternidad con Dios. Y algunos dirán, ¿y qué, cuál es la diferencia? Sin Dios o con Dios, la diferencia es muy grande. El Señor, cuando estaba en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él mismo estaba mostrando lo terrible que es estar sin Dios, lo fatal para la humanidad que es estar sin Dios. Nosotros no lo podemos sentir porque Dios todavía no se ha ido de nuestro lado. Pero cuando nos empiezan a pasar cosas difíciles en la vida, lo primero que decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué permites que esto me pase? Y esos son pequeños chispazos de lo que nosotros podemos vivir en esa eternidad sin Dios. Y son pequeñas chispitas de eso, cuando nosotros sentimos que Dios no está de nuestro lado. Entonces es muy buena esa aclaración porque hay denominaciones que no creen en el infierno. Los adventistas no creen que hay un infierno. Ellos no creen en eso. Entonces, ¿qué sentido tenía que Jesús viniera a morir? Que viniera a ser torturado de la manera que fue para salvarnos de qué. Muy buena la aclaración, muy bueno ese punto, Adrián. Livia, Oh, bueno. Eh, Bernito, perdón, profesor. Em, yo siempre he tenido como una duda, si pudiera explicarme un poquito más, cuál es la diferencia entre bautizo en agua y bautizo en el Espíritu Santo en la iglesia. ok. Y primero tenemos que entender qué es bautismo. Bautismo es ser sumergido en algo, en cualquier cosa, ser Ujú. sumergido en alguna cosa. Nosotros podemos ser bautizados en arena, significa que vamos a ser sumergidos en la arena. Entonces, cuando se habla del bautismo en agua, el Señor, como lo vimos aquí, él aceptaba este tipo de bautismo. Él mismo el cielo se le fue dado a Juan que bautizara a la gente. Lo que representaba ese bautismo era que nosotros entendíamos que somos pecadores, que necesitamos ser limpiados de nuestro pecado, que necesitamos morir a nosotros mismos, ser sepultados con Cristo y renacer a un nuevo hombre. Entonces ese simbolismo lo hacemos en agua, el agua que nos va a limpiar, pero que realmente no es esa agua la que nos limpia, sino la sangre de Cristo, la sangre derramada por Cristo la que nos limpia. Entonces este bautismo en agua es simplemente un simbolismo de que nosotros aceptamos esa salvación a través de Cristo, de que nos identificamos como pecadores, que queremos morir a nuestro pecado, queremos morir a nuestra carne. Y hacemos ese simbolismo simplemente para mostrar públicamente que hemos creído en Cristo. Pero es un simbolismo. En cambio, el bautismo en el Espíritu Santo se nos da cuando nosotros realmente creímos, pero cuando nosotros hemos creído es porque el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones, lo ha transformado, lo ha revivido, porque el corazón nuestro estaba muerto en delitos y pecados, muerto que no respondía a nada. El Espíritu Santo le da vida nuevamente como le da vida a Cristo después de su muerte. Él le da vida a nuestros corazones y entonces nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo en ese momento, en el momento en que hemos nacido de nuevo. Quiere decir que nosotros estamos sumergidos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. El bautismo de agua no obra nada en nosotros, pero el bautismo en el Espíritu Santo sí. Él empieza a obrar y a transformar desde adentro hacia afuera. Por eso
Ese bautismo en agua que es de afuera, está fuera de nosotros, no tiene ninguna repercusión en nuestra vida, pero el bautismo en el Espíritu Santo sí, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestros corazones, a redarguirnos, a mostrarnos nuestro pecado, a hacer que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, que aquello que nosotros amábamos ahora lo aborrecemos y aquello que nosotros aborrecíamos ahora lo amamos. Estoy hablando del pecado que amábamos y ahora lo aborrecemos y de la vida santa que antes aborrecíamos y ahora amamos, ahora la queremos. Eso solo ha sido posible porque estamos bautizados en el Espíritu Santo. Todas esas transformaciones y todo ese fruto que empieza a salir de nosotros es porque hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Hay congregaciones que creen que, que hay que buscar ese bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo va a bautizar a usted si usted no ha sido transformado por él. Él nunca lo va a bautizar, nunca lo va a sumergir en él mientras usted no haya sido transformado. Entonces, buscarlo como, como obligarlo a que me dé el bautismo no es bíblico. Eso no es bíblico. Y todas aquellas cosas que suceden cuando la gente dice que fue bautizada en el Espíritu Santo, tampoco es bíblico, porque la única cosa que debería de suceder en nosotros cuando hemos sido bautizados en Él es que empezamos a transformarnos. Todo nuestro ser interior empieza a ser transformado. Mientras yo no dé fruto, mientras yo no muestre amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todas esas 9 facetas del fruto del Espíritu Santo. Mientras yo no muestre parte de eso, yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Hay gente que tiembla, hay gente que dice cosas extrañas, pero su corazón sigue igual. Entonces eso no es cierto. No, no sé si le queda claro con esto Sí. o ayer. Ok. Sí, 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 está bien, sí me queda claro, sí, porque yo he oído, ya sabes, la vieja doctrina que teníamos, que los que estaban bautizados en el Espíritu Santo eran los que hablaban lenguas, los que temblaban, los que se caían, los que hacían todas estas cosas. Entonces, pues siempre es a uno que, pues, que ellos tienen la razón o qué pasa, porque yo nunca pasé por todo eso. Sí, esos son, por eso cuando hablábamos aquí de estos defendiendo a su líder, esas personas también defienden eso porque eso fue lo que les enseñaron y lo defienden Sí. y son personas que han sido manipuladas, han sido muy manipuladas por estos líderes, por sus propios líderes. Y eso no es bíblico, porque en ninguna parte en la Biblia dice que uno tiene que temblar o que tiene que caerse o hacer una cantidad de cosas, o hasta esa risa santa que algunos tienen. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es la transformación del corazón. Si ustedes pudieran tener la oportunidad de ver a una persona de estas que hablan en lenguas y que ellos le muestren el corazón, se van a dar cuenta de que ahí normalmente no ha habido ninguna transformación. Que Ujú. lo único que buscan es ser ah, como resaltar entre la gente, resaltar entre los demás que sí hablan en lenguas, que ellos sí hablan, que ellos sí tienen el Espíritu Santo. Y eso no, de bíblico no tiene nada. Ujú. Gracias, Toca. gracias, profesor. Creo que no hay más preguntas, ya los demás estudiantes las harán después. Tengo una lista para el próximo. Traigan la lista de preguntas para la próxima clase. Vamos a orar para que terminemos. Y si tienen preguntas de verdad para la próxima, las resolvemos. Padre grande, Padre Santo, te damos gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. Te damos gracias por todo lo que podemos aprender de ti, Señor. Sabemos que aquí hay muchísimo más por aprender, Padre Santo. Y en la medida en que tú nos vas dando, nosotros vamos aprendiendo y vamos entendiendo esta grandeza de tu palabra, de ti, Señor. Eres un Dios magnífico, un Dios poderoso, un Dios omnipotente y un Dios veraz. Padre, gracias por tus enseñanzas, gracias por mostrarnos verdades, porque cada vez nos vas equipando más para nosotros poder servirte en tu reino, para que otros puedan venir a la luz verdadera como lo hizo Juan el Bautista.
que fue un testigo de la luz. Así nosotros también tenemos que ser testigos de ti, Señor, a todas las naciones, a todo lugar donde nosotros vamos. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros, ayúdanos a servir para tu reino, a ser útiles en tu reino, que todas estas cosas que aprendamos sean para nuestro beneficio, pero también para beneficiar a otros que puedan llegar a ti, Señor, que puedan ver la luz verdadera y que puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. Padre, damos gracias, clamamos tu bendición por cada uno de los que estuvieron aquí en esta reunión, por los que lo van a ver después en la grabación, que sus vidas sean tocadas también por estas palabras, por tus palabras, Señor. Pedimos tu bendición y damos gracias en el nombre santo, grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén.